Santiago Rivas, bienvenido a Tumbaga, Encuentro con la Memoria Quimbaya. Nos alegra mucho que estés con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Yo feliz de estar acá. Me encanta. Amé Quimbaya cuando estuve por allá. Les agradezco muchísimo que hagan este tipo de encuentros y ahí sí que en lo que les pueda servir desde el centro de Rolandia. Bien, estuviste como jurado precisamente en un festival de velas y faroles, ahí ese contacto con Carteles de la Noche, y bueno, pues creo que Santiago Rivas no necesita demasiada presentación. La mayoría lo conocemos por haber sido presentador de Los Puros Criollos. Creo que muchos seguimos con entusiasmo este programa, y si no, por lo menos la mayoría de la gente habrá visto alguno de los capítulos de la serie que se presentó en Colombia. Bueno, hoy vamos a conversar con Santiago alrededor de una pregunta que puede ser retórica, puede sonar a pregunta vacía, puede sonar incluso hasta frase de cajón, pero creo que es una pregunta que da para mucho, y es ¿qué significa ser colombiano? Y esta tarde, pensando un poco en la conversación, pues recordaba esa frase repetida y desgastada, pues que es una cita de Borges, de ser colombiano es un acto de fe. Entonces, pues Santiago, quisiera que empezaras un poco por allí, dándonos qué piensas de esa sentencia de Borges, dándonos un poco de qué piensas sobre el colombiano. Pues es que yo pienso que ser colombiano eh, tiene muchas implicaciones, pero lo primero que nosotros tenemos que entender, y perdón si estoy siendo absolutamente soviético con mi definición, es ser colombiano es haber nacido en Colombia. O, como Piero, haber venido a dar acá y querer ser colombiano, ¿no? Pero digo, básicamente ser colombiano, más allá de los inmigrantes que quieren nacionalizarse, es haber nacido acá. Y eso lo digo porque ahorita estamos, mentira, la verdad es que siempre hemos estado, al menos desde finales del siglo XX, llevamos con el cuento de que nos da vergüenza ser colombianos. Mm, Eso llevaba mucho más tiempo con nosotros, pero afloró de una manera muy grave con, primero, la crisis que empujó a la gente en los 70 a viajar a España y a viajar a muchos otros países, que generó un movimiento migratorio gigantesco hacia Venezuela y que hacía que la gente contemplara la idea de ser colombiano como una vergüenza, ¿no? Como el Estado no provee de nada, no, somos un país sin soluciones, somos un país indigente, indigente quiere decir carente de medios. Entonces esa vergüenza se termina de recrudecer con la llegada del narcotráfico, y en el narcotráfico y el estigma y la estigmatización que cae sobre Colombia nace una narrativa acerca de nosotros mismos que es primero muy ombliguista, ¿no? Nos pasamos mirándonos el ombligo, y por eso hablamos tanto de qué quiere decir ser colombiano o no, pero al mismo tiempo sobrecompensamos diciendo que es que Colombia es lo mejor, ¿no? Entonces uno en el colegio temía mucho hablar de lo colombiano, ¿no? Si uno hablaba, por ejemplo, de la cocina al mismo tiempo, es lo mejor, ¿no? Entonces uno en el colegio temía mucho hablar de lo colombiano, ¿no? Si uno hablaba, por ejemplo, de la cocina, entonces le decían como, es que esa cocina de sopas, ¿no? Eso son puras sopas y puros estofados, eso, lo máximo que hay son unos fritos ahí. Eh, Después uno oía, y todavía había gente en los 80 que le decía a uno que la música nacional era el bambuco, ¿no? O sea, en un país por la cumbia, que exportaba cumbia, en un país lleno de vallenato, nos hablaban todavía del bambuco, porque era como la convención, como que uno pensaba. Entonces, no sé, la conclusión a la que yo he llegado, más allá de pensar, bueno, si uno trata de huir, como le ha pasado a tanta gente, en la cédula lo acompañará por siempre de su lugar de nacimiento, en su pasaporte, no importa si uno se fue a los 6 meses de vida a vivir a Londres y no habla una gota de español, ¿no? Eso siempre lo va a marcar haber nacido en Colombia, y pasa con cualquier otro lugar del mundo. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces, lo excepcional de ser colombiano está en la manera en que nosotros entendamos lo que quiere decir ser colombiano, pero no tiene nada de especial
más allá de lo que nosotros hemos construido como país, que es la otra parte de la respuesta, ¿no? Porque nacer en un país es un azar, uno cae en una frontera porque, ajá, ¿no? Gente que nació en Colombia en 1928, en 1933 estaba en Perú, porque las fronteras son arbitrarias y son caprichosas. Los humanos pues somos unos imbéciles y dibujamos líneas en el mapa para sufrir, porque no sirven para otra vaina. Bueno, y para tener selecciones de fútbol sirven honestamente para nada. El caso es que, el caso es que eh, ahora, ser colombiano a mí me parece que en este momento está fragmentado en dos. Siento que nosotros tenemos un país muy bipolar, ¿no? Que muchas veces se divide entre el país de papel, que es el país de los decretos y el país de la constitución, que acepta a las comunidades indígenas, que celebra lo campesino, el país megadiverso, que se celebra en cada uno de los avisos de la marca país, pero que además se pinta como el país de las comunidades, de la multiplicidad pluricultural, megabiodiverso, pero al mismo tiempo tenemos el país de la práctica en donde solamente tenemos país quienes tenemos acceso a la 4G, 5G, y podemos contar nuestra historia y mucha gente está simplemente allá, ¿no? Allá en la mierda, ¿no? El país de la marca país, que es un poco de gente con vestidos típicos sirviéndole platos a gente mona, es el mismo país que siente vergüenza no del narcotráfico, no de la indigencia, no de la pobreza, sino de la raza. Entonces, tenemos que entender que tenemos una herida histórica que nos separa de lo que nosotros somos. Nosotros fuimos racistas desde un comienzo, ¿no? Ahora que la raza es un tema tan en boga, fuimos racistas desde un comienzo, pero como sentíamos asco de nosotros mismos, que no éramos la raza a la que aspirábamos ser, y uno no puede desnacer para nacer en otra raza, entonces nos volvimos un país muy clasista. Entonces, ser colombiano tiene tanto de positivo, ¿no? La diversidad maravillosa que tenemos, la complejidad geográfica, las rutas que hay, los climas, todo eso, en contraste con la cantidad o la densidad ridícula de ese clasismo y de ese racismo que nos cunde y que se ha vuelto un constante ismo en contra del otro. Amparado obviamente por una tradición católica, por una tradición española, por la manera en que las oligarquías propiciaron la independencia. Entonces, creo que eso es una respuesta pasada y amplia a la pregunta. Sí, bueno, hablemos un poco de eso, de el revés de la pregunta, un poco cuál es el contenido que le damos a eso que significa ser colombianos, a eso que significa haber nacido por azar dentro de las fronteras de un territorio, que finalmente pues, es también el revés de la respuesta de la Noruega en ese cuento de Borges, y lo mismo que ser Noruega. Y creo que justamente es eso, como que para no caer en esos discursos nacionalistas, patrioteros, ser de cualquier país es simplemente un acto de fe, es decir, dice soy colombiano, tiene una cédula o un pasaporte que afirma eso, pero finalmente eso no quiere decir nada. Entonces, era que conversáramos alrededor de algunas cosas que decías, y es, pues este es un país que se ha construido como una nación blanco, muy centralizada, como un país andino, ¿cierto? Lo que es la marca país, ¿ya? Damos ciertas etiquetas sobre la colombianidad. ¿Cómo crees que ha operado eso en la mentalidad de colombianos, en eso que, esa manera de imaginarnos nuestra pertenencia a una comunidad? ¿Cómo se rompen esos discursos que finalmente pues tan hispanizantes, tan blancos? Un país que más o menos de los 90 para acá trata de adoptar ese discurso de la multiplicidad. Pues es que yo siento dos cosas con respecto a eso. O sea, yo siento que nosotros nunca nos descolonizamos, no hemos dejado de ser un país colonial, nosotros comemos todo el tiempo cuento de eso. Nosotros, es más, nosotros somos de decir, cuando alguien es racista, se le dice, ay no, tan blanco, como, como si fuera una potestad del blanco ser racista. Usted es negro, no puede ser racista. Usted es blanco, que antipático, pero sí.
¿qué hacemos? ¿No? Es blanco. Y es como, no, eso funciona de esa manera. El racismo no viene bien para nadie. El problema es que nosotros tenemos una historia de racismo opresivo, tan opresivo, que nosotros mismos creemos que los blancos tienen un poco una naturaleza racista o una justificación extraña para ser racista. Eso es una locura, una demencia. Creo que nosotros construimos, es decir, nosotros sentimos mucha vergüenza y nosotros somos un país sin autoestima. Bueno, esa es mi teoría. Mi teoría es que nosotros somos un país sin autoestima y nos comportamos eligiendo gobernante como quien se comporta eligiendo pareja. Cuando una persona sin autoestima elige parejas abusivas que se convierten en una proyección de esa misma falta de amor propio que se tiene al interior del propio ser, razón por la cual hemos configurado una relación de abuso y codependencia con nuestra clase dirigente. Pero si quieren luego hablamos de eso. Y por otro lado, creo que se ha configurado un país, de nuevo, bipolar, escindido entre el papel y la vida real. Entonces, tenemos un país en la clase dirigente y esas oligarquías que han diseñado el porvenir de nuestro país en cada etapa de su historia. Diseñaron también como una especie de que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Escribir una constitución estoperoruda, farragosa, larguísima, en donde se consagran las libertades y se le hacen incisos y otros síes y adendas y artículos y metartículos, leyes, de bla, para saber que los presidentes gobiernan por decreto y para saber que eso no se cumple. Entonces nosotros tenemos una ley de restitución de tierras con cero restitución de tierras, tenemos una ley de la oposición desde el 91 que solamente se vino a tratar de aplicar a partir de los últimos años del gobierno Santos y no se logró, porque cuando se trató de aplicar, ¿no? Durante el gobierno de Duque lo que ha pasado es que Duque se salta el recurso de réplica de la oposición saliendo a través de internet porque la leguleyada de este país, ¿no? Que hace esa misma constitución llena de letra menuda precisamente para poderle hacer trampa, dice que si es por plataformas digitales no tiene que haber réplica de la oposición. Entonces el aló presidente que está haciendo Duque a las 6 de la tarde sale sin que la oposición pueda hacer una réplica por ley porque ellos están en internet, ¿no? El hecho de que los canales se cuelguen a esa señal, pues ya es otra cosa, ¿no? Eso, ¿quién los manda, no? No es... Entonces, ese país de papel que nosotros tenemos, ese país es la garantía de que nunca jamás vamos a tener el país que el papel dice. Todo lo contrario, ¿no? Y eso es lo que yo llamo el decreto antiincendios, porque es que eso nosotros lo hacemos con la intención de que nada cambie, pero muchas veces con la intención de que algo cambie. Entonces, cuando algo logra cambiarse, cuando queremos que las cosas se transformen, igual acudimos a la ley, igual acudimos a los legales básicos, igual redactamos un proyecto de ley de 300 páginas, de 60 páginas, ¿no? Para mostrarlo y debatirlo, y le damos 8 debates para que después lo declaren inexequible o para que efectivamente salga, pero entonces la gente no sepa bien cómo se aplica o para que no se aplique en absoluto, porque sale la ley y muchas veces la gente que esa ley protege está a kilómetros de Bogotá, ¿no? En el Quindío, pero sobre todo un poquito más arriba, en el Urabá antioqueño, más al occidente en Chocó, más al norte, al sur de Bolívar en los Montes de María, y esa gente nunca se enteró de que no había permiso para matarla por un terruño, ¿no? De que no había permiso o que se les tenía que devolver eso, o se les dice que tienen permiso y cuando van a volver los encañonan, ¿no? Y les dicen, bueno, ¿a dónde vas? ¿Qué crees que vas? Entonces, esa ley del papel, ¿no? En donde, insisto, ¿no? Sale el presidente como con el termito y la chaqueta de Duque, y le da, entonces sale como colombianos, ¿cómo les va? Miren, hoy voy a hablar con un bogotano, porque no sé imitar a Duque. Colombianos, hemos decidido que sacamos el decreto con la unión de las bancadas antiincendios, porque nos parece, ¿no? Como voy a aprovechar esto que tenía para el programa de Canal Capital, no, porque nos parece que los incendios son, entonces decidimos más bien hacer una ley y vamos a prohibir que se incendien los edificios, ¿no? Con esto buscamos reducir el 100% de los incendios en edificios. Muchas gracias, amén, bendición, bendición. ¿Se van a seguir incendiando los edificios? Claro, bueno, que se van a seguir incendiando los edificios, ¿no? Entonces, ese papel, que es el mismo papel que se les firma a los campesinos en el paro agrario, ¿no? Que es como, sí, nos sentamos ya y de una acordamos y entonces queremos más plata, sí, subsidios de una. Y queremos tanta tierra, sí. Y queremos que se protejan la producción nacional de sí, pues,
Por supuesto, por supuesto. Estamos empezando a importar papa. Papa. Este país está lleno de papa, está importando papa de Bélgica. Papa. ¿Me entiendes? Como ese nivel de incumplimiento y de mentira es lo que existe. Es un país que no tiene la intención como Estado de cumplirle a la gente que configura el Estado, que paga los impuestos por el Estado, porque hay también esa brecha es de quiénes son los elegidos. Entonces, en el fondo acabamos por ser un país casi que monárquico, ¿no? Entonces se hacen los edictos y no se cumple, porque ¿qué importa? Claro, una especie de parodia de presidente que gobierna a través de likes y que hace un show mediático para traer tal vez a la opinión pública, pero donde realmente no se toman decisiones de fondo y donde siguen todas las atrocidades posibles a todos los días en televisión. Y es también ese lastre de guleyo que heredamos de España, que tenemos unas maquinarias o más bien como monstruos de democracia enormes. Y eso me lleva un poco a pensar también ese lugar común, repetimos tanto, somos un país a pesar de nosotros mismos, un país hinchable, han repetido y que tiene que ver también como con la casi que la autoestima de la que habla. Pero entonces ese desprecio como por la identidad propia me lleva a recordar un poco pues, el trabajo que ustedes hicieron desde los entonces, era como buscar esos símbolos de la identidad colombiana, ciertas cosas de pronto son esos elementos que pueden configurar como la identidad de lo que somos. Y quería que habláramos justamente de eso, de por qué sentimos también vergüenza de la cultura popular, vemos que son como cosas de menos valor, seguimos pensando país que no somos, como decías antes, la gente tal vez sigue pensando que el bambuco es la música nacional, ¿cierto? Las músicas del Pacífico, la Amazonía, las músicas del Caribe, ni siquiera que pronto también han sido como un poco de eso. Pues, lo del bambuco específicamente, para dejar eso anudado, simplemente es estar desconectado de los avances o de los cambios o de las migraciones mentales que ha hecho la narrativa colombiana, ¿no? La narrativa colombiana, como es blanca mestiza, bien lo dijiste, es una narrativa que empezó sobre los Andes, que tiene mucho que ver con dos cosas. Una es la composición geológica de América Latina, que de alguna manera está surcada por cordilleras, ¿no? En el caso de Suramérica está surcada por los Andes, ¿no? Centroamérica por la sierra, y en el caso de Norteamérica, ya no me acuerdo si son las rocallosas o están los dos. El caso es que ¿no? Es una línea así y es una línea de maíz. Sobre los Andes y en las tierras templadas de los Andes hay una línea de maíz que va hasta el sur de Sudamérica, hasta el sur, requete sur. Y eso un poco nos hacía mucho más fácil desde conectar, pero además las capitales españolas, la mayoría se montaron sobre, como las capitales también de las comunidades indígenas, en el caso de Colombia no, porque eran muchos territorios separados, pero las capitales, ¿no? Tenochtitlan y Cusco eran capitales de montaña porque estaban huyendo pues de la malaria, básicamente, ¿no? De los mosquitos y de la insalubridad de la tierra templada tropical caliente, y eso configuró una narrativa que empezó en los Andes. Pero con eso y a eso se añadió la narrativa blanca. Y la narrativa blanca, curiosamente, al comienzo no incluía el bambuco. El bambuco, de hecho, viene de una palabra africana y tiene el ¿no? El golpe del bambuco, que creo que lo hice mal, pero el golpe del bambuco es un golpe africano, ¿no? Y la percusión toda es africana. Entonces, música que tenga percusión es, efectivamente. Y hay cartas de curas contra el bambuco porque les parece que el bambuco, como todo lo negro, trae el diablo, ¿no? Entonces el diablo, ustedes tienen unos vecinos cercanos que son Río Sucio, no así cerquitica, pero están por allá, que un poco
buscando conciliar una cosa con la otra, encontraron efectivamente al diablo, ¿no? Y el diablo se les volvió un motivo de orgullo, pero eso pasa en el 0.1% de la población. Entonces, esa narrativa poco a poco fue torciéndose hacia el Caribe, torciéndose en el mejor de los sentidos, y llegó al Caribe, y nosotros ahora tenemos una narrativa que es casi que plenamente caribeña, ¿no? Y eso tiene que, pues, los porros, las cumbias, obviamente el vallenato y la forma en que se migró a Bogotá y se hizo el jazz cumbia, el big band, Lucho Bermúdez y todo, da una narrativa. Pero además Medellín termina de calcificar eso porque se pone a hacer música tropical del Caribe, pero en versión Medellín, ¿no? En versión negociante, versión El Hueco, que es una chimba de música, pero que no es tal cual la música del Caribe, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con el bambuco, pero el bambuco, ahí está, el problema está en que nosotros negamos que haya habido un aporte negro en el bambuco, ¿no? Nosotros todavía tenemos intelectuales y pensadores que sostienen que lo negro y lo indígena no cumplen realmente un gran papel en la construcción de lo colombiano, y eso es mentira, eso hace parte de una narrativa nacida del privilegio blanco y que viene de un racismo sistémico. Entonces, claro, uno dice esto y la gente le dice a uno, no, pues yo no soy racista, es como yo no estoy diciendo que usted sea deliberadamente racista, pero nosotros somos sistémicamente racistas y somos además narrativamente racistas. Tan simple como que los comuneros y los primeros independentistas eran realistas. ¿Qué querían ellos? Ellos querían abandonar el virreinato y ser declarados como súbditos no de las colonias españolas, sino de España. O sea, nosotros queríamos, bueno, nosotros no, ellos, si creen en la reencarnación, pues de pronto nosotros, pero digamos, ellos querían ser españoles, en propiedad, que alguien dijera que ellos eran españoles. No se pudo, y además la ley el movimiento de juntas empezó a hacer efectivamente juntas y a construir una democracia. La oleada que generaron las revoluciones americana y francesa, entonces dejaron la idea de, bueno, y si hacemos una república, pero es una república de hacendados blancos, ¿no? Entonces ahí lo que se configura es la escala del FO. La escala del FO es esa cosa racial que pasó, y es que los españoles dejaron instaurado un sistema de 18 castas, ¿no? De 18 clasificaciones étnicas que iban más o menos de mejor a peor según fuera más claro o más oscuro, pero también de clasificación económica, en donde se trataba mucho mejor al negro esclavo porque era fuerza de trabajo, que al indígena porque el indígena se prohibió hacerle daño porque el exterminio fue tan grande, ¿no? La cantidad de muertos dentro de las comunidades indígenas fue tan grande que empezando por Bartolomé de las Casas, bueno, llegó una petición a la corona española que volvió en forma de prohibición del exterminio indígena nunca más. Entonces ahí fue que empezó. Entonces claro, dejaron de matar indios, dejaron de esclavizarlos, dejaron de ponerlos a trabajar en la mina, pero empezaron a traer negros esclavos del África para hacer ese trabajo. Entonces permutaron un horror por otro. ¿Qué pasaba? El indígena era la última escala de la sociedad porque no, entre comillas, servía para nada. Entonces se montó la narrativa del indígena perezoso, ¿no? Echado en los laureles, que no hace nada y solamente le gusta fumar y chupar, ¿no? Después apareció esa misma narrativa acerca de los negros, que ellos estaban matando con trabajo, o sea, los esclavizaban, los mandaban a la mina, encima de todo montaron la historia de que eran perezosos. Y nosotros nos comimos esa historia. Entonces la escala del FO es que al criollo le dicen, no, él dice, bueno, es que nosotros los españoles, y los españoles le dijeron, mira papito, vosotros no sois españoles, ¿no? Una pequeña aclaración, ustedes no son españoles. Y los criollos hicieron como de allí. Exacto, como. ¿Eh? Y dijeron, bueno, pero al menos no soy este trigueño. Y el trigueño fue como, bueno, pero al menos no soy este mestizo. El mestizo dijo, pero, bueno, pero al menos no soy esta india, ¿no? Y la india, pero yo soy mamá, ¿no? Entonces ahí empieza a hacerse una escala del FO que lo que hace es justificar un despojo sistemático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa narrativa vergonzosa de nosotros mismos se traduce en lo muy pequeño y en lo muy grande. Muy grande es que los movimientos de tierra, curiosamente, siempre son llevados a cabo por blancos mestizos hacendados en contra de comunidades indígenas y de comunidades afro. Curiosamente, ¿no? O comunidades mestizas más oscuras como las comunidades campesinas.
nacidas de lo indígena como lo campesino. Entonces es, curiosamente, ¿no? Nunca se desplaza a blancos hacia el piedemonte, ¿no? Siempre pasó con los negros y con los indígenas. Se los mandaba hacia el piedemonte cuando descubrieron que el piedemonte era una tierra muy rica, entonces los quitaron de allá y los mandaron para la selva, y cuando descubrieron que la selva también daba muchos productos interesantes, los masacraron y los empujaron hacia las playas, o hacia las rocas, ¿no? O hacia la selva, entre comillas, improductiva. ¿Y qué se hace? Todos los años se amplía la frontera agrícola, ¿no? Para meter 5 vacas, 6 vacas, 2 vacas, y en nombre de eso se va quitando y quitando y quitando y quitando. Y si ustedes prenden la televisión, ven a gente como yo, blanca, mona, hablando incluso de las cosas de negros y de indígenas. Entonces, por donde ustedes miren, hay un país que no se representa a sí mismo en su diversidad, que no se representa de ninguna manera y que no se comprende. No se comprende, es que no se siente en la medida real de lo que es, y habla mucho de mestizaje, pero no tiene mestizaje alguno, ¿no? O no lo reconoce. Creamos todo el tiempo una fábula del país megadiverso, pero ese país megadiverso se le cae la jeta a publicistas blancos, blanquitos, monos, chapinerunos como yo, ¿no? Entonces, eso es un racismo sistémico, pero también ese racismo y esa vergüenza siempre está en que nosotros estamos pidiendo perdón, ¿no? Perdón lo poquito, no es una pendejadita, esta cosita así, no, esto es una sopita que nosotros nos tomamos, ¿no? Nosotros nos hace falta una narrativa un poco más graciosa sobre nosotros mismos, pero cuando tratamos de hacerlo nos volvemos todo lo contrario. Entonces somos súper patrioteros, ¿no? Colombia es lo máximo, del país con el segundo himno más lindo del mundo, y además habla el español más puro. Mentira, menos en Bogotá, marica, no. Menos en Bogotá, ¿no? Que tenemos la super mega biodiversidad y los pisos térmicos. Entonces, que Colombia, que viva Colombia, y Colombia es lo máximo, es como en un momento, ¿no? Entonces los puros criollos buscan hacer ambas. Es difícil. Es decir, como no hay razones para sentir tanta vergüenza, al contrario, encontrémonos en aquello que nos une y vámonos a lo pequeño, a esas cosas que están tan cerca que dejamos de verlas. Hablemos del divino niño, ¿no? Cada persona, estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, negro, blanco, indígena, mestizo, sambo, cholo o lo que sea, conoce al divino niño, ¿no? Y de ahí vamos, la ruana, el vallenato, incluso si uno vive en Cartagena y no tiene que usar ruana, reconoce la ruana. Entonces, eso que nos une, eso que nos convoca, acaba por ser la materia prima del ejercicio de los puros criollos, que buscaba con desenfado también hacerle el quite al patriotismo, ¿no? No salir a hacer un programa patriótico, ¿no? Encendido de amor por la nación, sino más bien buscando un cariñito mucho más lindo, mucho más pequeño, mucho más amigable, mucho más entrañable por las cosas que nos hacen colombianos, las cosas que nos hacen sentir en casa. Creo que ese placer de sentirnos en casa es lo que más nos hace falta a nosotros. Nosotros no nos sentimos cómodos en nuestra propia tierra, y eso pues siempre va a generar un problema, y eso además va a hacer que sea mucho más fácil que nos la roben, que nos desplacen, que nos maten, y que se acabe con una estructura o con la posibilidad de un país simplemente porque no lo conocemos, no lo queremos. Bien, sí, yo precisamente pues fui un fan declarado de los puros criollos. Me gustaba la manera un poco satírica, como tal vez mostraban ustedes en el programa esos símbolos de la identidad que podían ir desde el jabón rey hasta las quinceañeras, pasando por la panela, la almojábana, bueno, digamos que un montón de elementos ahí que es como un sancocho, una cosa que nos identifica mucho a los colombianos, y somos justamente una revoltura de muchas cosas, aunque eso es también un poco el discurso del mestizaje, que lo que trata de hacer es identificar esas desigualdades raciales de las que tú estabas hablando. Pero en el fondo, que somos eso, y yo siento que hasta ese momento no habíamos tenido la oportunidad tal vez de, de debatir eso, ¿cierto? Y de reflexionar y mirarnos en el espejo. También somos esta nación pues, de gente que está viendo un poco más allá como del capitalismo de Colombia. Y eso me lleva a pensar en que también había la posibilidad de caer en una especie de caricatura de lo que es ser colombiano. Entonces, quería preguntarte si
crees a partir de ese ejercicio que hay una manera de ser colombiano, que hay efectivamente cosas que, digamos, nos hacen pertenecer a una misma comunidad de la Guajira, el Amazonas y del Chocó hasta los llanos orientales? Y también, pues, como, ¿cuál es tu posición frente a algunas visiones muy esencializadas de lo que es el colombiano, o incluso muy caricaturescas, como las que uno ve cierto tipo de cine sobre paseos, o en cierto tipo de productos musicales que siento yo que reflejan una versión muy enfocada del mexicano? Y yo creo que, es decir, yo lo que siento o lo que más me preocupa es que esos estereotipos que buscan realzar lo popular, ¿no? Y que de hecho rechazarlos de plano también puede ser clasista, ¿no? Hay una especie de clasismo académico, clasismo cultural que consiste muchas veces en, ay, fo, ¿no? El reggaetón, ¿no? Entonces es como, eso también es un poco, yo estoy poniendo, ¿no? La cantidad de gente que, por ejemplo, manda a los uribistas a leer en Twitter, ay, hay que leer para no ser uribista. Eso también es un elitismo, o sea, nosotros estamos, y es que ahí está el asunto. Yo creo que el problema es que nosotros no tenemos piso, es decir, los colombianos no tenemos piso, nosotros tenemos un piso en el que nos paremos, nosotros consideramos que todo está, ¿no? Que hay una, como no existe el abajismo, ¿no? Si nosotros no tenemos un piso de identidad, una identidad de clase, o no tenemos un orgullo acerca de lo nuestro, pues es muy difícil construir. Y dentro de los parámetros europeos convencionales, construir una identidad nacional era muy difícil para una nación mestiza, porque la nación era algo importante, ¿no? Y además cuando nosotros nos independizamos, estaban empezando a pegarse las repúblicas de las naciones, poco a poco, ¿no? Empezó en 1776 lo americano como una confederación blanca, no es una confederación racial, no es una nación pluriétnica, es una nación blanca que decide abandonar a la monarquía para adoptar la república y decide que no va a seguirle pagando impuestos a la corona inglesa y ahí se forma un país, ¿no? Existe además una narración blanca del destino manifiesto, que es una cosa que es calvinista y es hobbesiana y que viene del luteranismo, o sea, hay una partición ahí muy fuerte. En Europa, que está, como dijo Margaret Thatcher, hecha de historia, la República Francesa se pega de inmediato de la identidad nacional francesa. Pero esa identidad nacional francesa se convierte en un monstruo militar muy grande que después se convierte en el Imperio Napoleónico y después le daría una vocación imperial a Francia que le duraría hasta la descolonización africana, ¿no? Entonces, curiosamente, en nombre de la nación se llevaron por delante a otras etnias, a otras naciones. Y ahí poco a poco empezaban, ¿no? Grecia se separó de Turquía, Polonia empezó a crear una revolución romántica que le duró mucho tiempo, que finalmente casi que no tuvo éxito en absoluto. Los Balcanes poco a poco se fueron separando de los imperios, ¿verdad? Y en esas era muy importante tener una nación, una etnia. Como nosotros no teníamos una etnia, nosotros nacimos con esa narrativa y con ese molde, pero no teníamos cómo caber en ese molde porque no éramos una nación. Nosotros somos un país con muchas naciones distintas. La nación Caribe, la nación Huitoto, Muinane, Quimbaya, por supuesto, Tairona, Chipcha, Muisca, Caribe, Arhuaco, Bogi, todas las cientos de comunidades indígenas, incluyendo las que fueron extintas, más lo blanco, más todas las mezclas, más lo negro, y ahí pues nos encontramos fue con un receptáculo, con un molde de la forma del país que teníamos, y los conflictos políticos nos fueron moldeando y nos fueron separando y nos fueron convirtiendo en el país que somos ahora. Entonces, esa narrativa pegado de lo nacional no existe, es muy difícil hacerlo. Entonces, históricamente nosotros tratamos de adoptarlo y lo adoptamos además imitado. Nosotros, por ejemplo, tenemos una música de la independencia, ahora que pasó el 20 de julio, que son unas contradanzas bellísimas que se llaman La Vencedora y otra que se llama La Libertadora. Son contradanzas que podrían haber sido perfectamente el himno nacional y que no lo fueron al final. La guaneña, ¿no? Que es un poco demasiado andina, pero que cabía perfectamente porque era la campaña libertadora, esa es la banda sonora de la campaña libertadora. No, nosotros elegimos hacer una marcha triunfal, ¿no? Una marcha épica
con todos los cánones, pero además doblemente barroca, con este poema feísimo de Rafael Núñez, ¿no? que convertimos en el himno. Y miren que en ese sentido, incluso como yo cuento lo oficial, también está transido de vergüenza, ¿no? Porque yo siento que es una falacia y que nosotros no nos identificamos con los símbolos oficiales. Y en cambio creo, para hablar sobre lo que nos une, lo que dice Omar Rincón, que es que los colombianos estamos hechos de maricaditas. A mí me parece que esa es la mejor definición. Entonces los puros criollos tratan de hablar de lo que nos une a partir de cosas pequeñas que tienen versiones muy distintas. La empanada, ¿no? Entonces la empanada, si uno se va a La Guajira hay empanadas, si uno se va a Cartagena, ¿no? O a Santa Marta, que queda más al norte, Barranquilla, Cartagena, Sucre, Montería, Valledupar, Caramanga, Cúcuta, o Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, todas tienen empanadas. Nariño tiene empanadas, el Putumayo tiene empanadas, hay empanadas de Pirarucú en el Amazonas, y puede además usted irse para los llanos y hay empanadas, ¿no? Y en el Tolima y en el Huila hay empanadas, en Bogotá empanadas, en Medellín empanadas a la lata. Entonces ese acto, que es un acto que además trae consigo una historia, nos muestra tal como somos y la cantidad de herencias que tenemos. Entonces, a nosotros el mito que más daño nos ha hecho es el mito de la pureza, porque no es un mito con el que podamos cumplir. De hecho, nadie, ¿no? Nosotros, o sea, nadie. Nosotros aspirábamos a ser españoles. Los españoles pues eran íberos y celtas, que después se mezclaron con alanos, que después se mezclaron con latinos, por los romanos, ¿no? Por el Imperio Romano, que después, bueno, los vascos, que son básicamente celtas casi, ¿no? Que después se mezclaron con los alanos, que son un pueblo germánico, pero además por allá alcanzaron a llegar los francos, y después llegaron los árabes. Y los árabes trajeron consigo además a los gitanos. Entonces la comunidad rom, ¿no? Es decir, el momento en el que llegó España a América era el pueblo más mestizo de toda Europa, promulgando en nombre de quién sabe qué una pureza de la que podían hacer alarde, y a final de cuentas, ¿qué nos importa la pureza? Bueno, en ese momento no se había descubierto, pero luego se descubre que el mestizaje es fundamental para el progreso biológico, ¿no? Y ustedes que viven en el eje cafetero deberían saberlo mejor que yo, porque Colombia decidió adoptar una cepa de café, ¿no? El café arábico, calidad Colombia, porque era resistente a la roya, porque somos un país cortoplacista. ¿Qué pasó? Pues que llegó la broca y nos abrocó, porque nosotros no estábamos preparados para eso. Si hubiéramos tenido un café mestizo, un café diverso, un café biodiverso, de mata alta, de mata baja, habríamos tenido primero montes que no se caen por cuenta del paisaje cultural cafetero, y segundo, un café resistente a la broca, o al menos resiliente. Eso mismo nos pasa a nosotros, y es que teniendo toda la riqueza de la diversidad atrás, seguimos mirando como un punto fijo la pureza, y sobre eso montamos la narración de lo colombiano. En cambio, si hablamos de la empanada es un proceso de conservación de la comida árabe, que utilizaba el trigo para empacar la comida, hasta que a alguien se le ocurrió que también podía comerse el trigo, ¿no? Gracias, Farid. Se comieron el trigo y eso se convirtió en una empanada en España. Viajó y llevó consigo la cultura a lo que podía. Entonces, en lugares en donde tienen la posibilidad de tener una cultura del trigo y donde tienen estaciones similares, a pesar de ser traslapadas a lo español, como en Argentina o Chile, pues hay una cultura mucho más españolizada en términos de allá tienen jamones, tienen aceitunas, tienen vino y tienen trigo a la lata. En cambio, nosotros, ¿qué tenemos? Maíz. Y empezamos a empanar las cosas en maíz, pero eso tiene una tradición árabe y tiene una tradición española. Pero además empezamos a empanar carnes de acá con guisos de acá, ¿no? ¿Qué sería de la empanada sin el ají, que es americano, con el tomate, que es americano, la cebolla, que es europea, ¿no? Y si eso usted se lo va con una gaseosa, pues eso es caña de la India que vino a dar gracias a los europeos acá y se convirtió en un monocultivo que desplaza gente acá, ¿no? Que hace parte además del azúcar de la panela, que nosotros identificamos como nuestra. Entonces, cada vez que nosotros queremos identificar algo como lo nuestro, nos encontramos con que lo nuestro es mestizo. En el momento en que empezamos a aceptarlo, somos más felices. Y esa es la historia de todo.
el Renault 4, la champeta, cumbia, el bambuco, el divino niño, ¿no? Todos son influjos europeos, negros e indígenas. Todo el tiempo se están mezclando. Entonces, más que buscar lo nuestro, habría que buscar, incluso más que buscar lo que nos identifica, habría que buscar lo que nos convoca, ¿no? Entonces, eso, de nuevo, eso que nos hace sentir en casa, eso que nos hace reconocernos, es nuestra identidad. Lo que pasa es que nuestra identidad no está forjada en los mismos términos que la identidad de un europeo, que la identidad de un árabe o que la identidad de un africano, incluso cualquier país del África. Entonces, esa carencia de un punto del cual partir, ¿no? De una estaca que nos clave y nos una a algo, fue muy difícil de digerir para nosotros en el siglo XIX y en este momento seguimos pagando las consecuencias de eso. Pero todavía no hemos podido encontrar como esos símbolos que aglutinen la nación, justamente, bueno, creo que eso viene, te fuiste muy atrás en la historia, yo creo que de allá esa confusión de la identidad la heredamos de la madre patria, y cuando los europeos se cruzan de repente con América, con este pedazo de tierra en medio del océano, pues estaban ellos también en una búsqueda de identidad y toda esa depuración racial, todo eso racial y de sangre vienen también de la España vieja, católica, que luego se inventa prácticamente la Inquisición como una herramienta poderosísima de exterminar la diversidad. Una empresa pues descabellada, porque, pero bueno, de pronto algún congresista de algún partido alguna vez poner una empanada en el podemos, podemos imaginarnos eso un poco, pero tienes razón en lo que dices, en esa forma yo pensaba en estos días, conversando con una de las conferencistas que tuvimos hoy, esa manera colombiana, poco esquizofrénica de construir los símbolos nacionales. Pensaba, por ejemplo, símbolo católico, además, como la Virgen de Chiquita, ¿no? Que se supone que es la patrona de Colombia, pero aquí en esta tierra llana y en el eje cafetero y para los paisas, allá en el altiplano, donde uno va, en Bogotá y acá, pues, la Virgen de Chiquita está muy importante, pero pues acá no, ¿sí? Aquí la Virgen del Carmen, por ejemplo, o el Señor Carlos del lugar. También esas formas, las que nos enfocamos y la necesidad, como dices tú, de mestizar para construir una comunidad que sea realmente diversa. Y bueno, pues quería ahorita que conversáramos un poco de qué pasa con las nuevas generaciones, ¿no? Porque digamos que para nosotros lo tenemos tal vez un poco claro de alguna manera, pero estas generaciones están bombardeadas por un montón de información. Los, eh, mis sobrinos hablan un poco mexicano por la influencia de youtubers, de telenovelas, de seriados, que hablan un spanglish, también. Sí, ¿cómo ves tú esa experiencia de canción, pero ¿qué tips para Colombia? Yo no sé, yo creo que no es, yo no creo que sea una cosa de esta generación, yo creo que es una cosa de todas las generaciones. Para empezar, nosotros teníamos, no sé cuántos años tiene. 25. Bueno, marica, yo tengo 38. Pero antes la gente también era toda, oh, sí, oh, en Miami, bla, ¿no? Yo me acuerdo que la gente que tenía 20 años, cuando yo tenía 8, para burlarse de los gomelos decía, ay, sí, D-Nice, D-Nice, D-Nice. Porque seguramente los gomelos decían en inglés, ¿sabes? So nice, ¿sabes? The nice, bla, bla, bla. Entonces, ay, sí, D-Nice, 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 D-Nice. English speak English, ¿no? Entonces, existía, esa brecha siempre ha existido, es decir, es una brecha de lo aspiracional y siempre ha habido también movimientos que han dicho tenemos que rescatar lo nuestro, no puede ser que nos tengan
tan asoleados, ¿no? Como no ser que todo tenga que ser así. Entonces había gente que se rasgaba las vestiduras y era, no, yo no leo Yates, yo leo el nadaísmo. Yo no veo Warhol, a mí me gusta es Guayasamín, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que nosotros siempre vamos a estar creando nuevos mestizajes, y lo cultural y globalizado también va a tener un influjo en nuestras vidas. Pues yo me acuerdo que yo terminaba cada carta al Niño Dios pidiendo dulces americanos. Era los dulces que se conseguían en el San Andresito, porque era lo que había, ¿no? Eso era lo más del puto que había. Y en la época en que teníamos una economía cerrada, aspirábamos a la apertura, pues aspirábamos a cosas de afuera, no a la apertura. Cuando llegó la apertura, entonces ahí sí nos fuimos todos a la mierda, porque entonces, que se cagaron la economía y que el pueblo local y bla. Y yo pienso que en esa discusión, ¿no? En esa polarización eterna, nunca se llega a un punto real, porque ni lo latino es lo solamente colombiano, es decir, no creo que exista ni siquiera desde una cosa tan específica como la identidad quimbaya de Quimbaya, una posibilidad de delinear una línea de identidad que no se ponga borrosa o que no se vuelva difusa en algún punto. Entonces yo creo que las nuevas generaciones están más globalizadas, pero al mismo tiempo creo que son mucho más conscientes de lo local. Más temprano aprenden a apreciar el colombiano. Existe, por ejemplo, ahora la posibilidad de oír música colombiana, incluso música colombiana de los 60, 70, 50, gracias a Spotify, cosa que nosotros nunca tuvimos. Yo iba a una tienda de discos en Bogotá y yo jamás pedía, y ven, ¿tienes algo de los Yetis? ¿No? ¿Tienes algo de Columna de Fuego? No, jamás, no, jamás. ¿Tienes algo de Lucho Bermúdez? No, jamás. En cambio ahora existe dentro de esa globalización un eclecticismo constante que puede hacer que sea más chévere. Es una generación que además ha crecido con muchos más negros, es importante, ¿no? La afrocolombianidad permanentemente presente, y eso que falta mucho, ¿no? Pero es gente que todo el tiempo en televisión está viendo porque toca, ¿no? Y es importante que eso sea así, la afrocolombianidad. Falta muchísimo, ¿no? Pero ahí va, y que constantemente se ve también enfrentado a la representación de lo indígena, que tiene al menos una idea de lo mestizo. Nosotros, ¿cuándo carajos tuvimos eso? Yo al menos no, ¿no? Yo veía televisión blanca, hecha por blancos, en donde ver un negro era como, no, si no era Christopher, después en el 2001 era Luzbel, pero nunca, ¿no? En Don Chinche, de hecho, creo que había uno y todos los demás eran blancos, pero con acentos. Entonces había un paisa, parece hijos, ¿no? Entonces había un paisa blanco, un huilente blanco, ¿no? Como había blancos, uy, fue pucha socio, ¿no? Todos eran blancos, pero tenían acentos distintos. Sí, solamente faltaba un blanco con acento chocuano, ¿no? Hola, primo, ¿no? O sea, como era una multiplicidad que ni siquiera era múltiple. Y los actores, pues, ¿no? Y los presentadores, ¿no? ¿Cuánto tuvimos que esperar nosotros por un fenómeno como Mabel Lara, por ejemplo? Mucho tiempo, mucho tiempo. 50 años de televisión. Mucho tiempo, demasiado tiempo, demasiado tiempo. Entonces, creo que no estamos tan mal. Es decir, creo que esa globalización, si se sabe aprovechar y si se sabe hacer un vuelta hacia nosotros mismos, puede traernos cosas mucho más interesantes en términos de cómo vivimos lo colombiano. Entonces, por ejemplo, ¿no? La nueva generación, su merced, de hecho, tuvo la oportunidad, por ejemplo, de ver Shock, ¿no? Entonces, en Shock, durante una época ponían cumbia, artículos de cumbia, de porros, onda trópica. Usted conoció el Frente Cumbiero, si puso atención, y además conoce a Belandia, ¿no? Usted conoce cosas que pasan. Usted está en el suroccidente, bueno, entrando al suroccidente, en el centro occidente, exactamente. Puede ver cosas del nororiente ya, o puede entrar a Twitter a ver una cosa del oriente-oriente, que es el Choro Valderrama, o puede averiguar, es decir, nosotros ahora somos mucho más conscientes del mapa que tenemos y de las muchas manifestaciones que hay de lo que sea. Si usted, bueno, antes del confinamiento y ojalá después del confinamiento, va a poder irse a San Pacho, ¿no? A usted le queda más cerca, pero digo, usted puede decir, me largo para San Pacho. En esa época, ¿no? En los 80s y en los 90s, decir como, bueno, nos vamos a negros y blancos. ¿Cuándo pasaba eso? Nunca. Entonces, claro, ahora en Cali están atafagados porque el petróleo se llenó de rolos, y es como, sí, huevón, porque antes no podíamos ir, ¿no? Antes no sabíamos que estaba, antes estaba cerrada la puerta, y eso tiene unas ventajas, pero al mismo tiempo tiene muchas desventajas. Es importante que la gente
idiota de la capital, o yo, conozca las manifestaciones de lo que no se ve en Bogotá, pero además es importante que todo el mundo en todo el país conozca todas las manifestaciones que tiene. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una mirada más amplia, es verdad que la Virgen de Chiquinquirá no le representa nada a ustedes los quindianos, ni a los paisas, ni a los costeños, pero la Virgen sí. Y la Virgen de Chiquinquirá es la misma Virgen del Rosario que es la Virgen de la leyenda vallenata, ¿no? Y la Virgen del Carmen puede que sí, pero es la misma Virgen. ¿Qué tenemos nosotros como país? ¿Qué compartimos? Un complejo de Edipo muy HP, ¿no? ¿Que se vierte en qué? En que nosotros 1000 veces dejaríamos morir a Jesús por proteger a la Virgen María. Pregúntele a cualquier colombiano. Pero Colombia, en muchos lugares, por ejemplo en Antioquia, en La Guajira, funge como un patriarcado machista. Es un país que se desvive por sus mamás, porque es un país de mamás solteras, culpa del patriarcado. Entonces, esas cosas que nos unen y nos definen tal vez no están exactamente en el punto donde estamos mirando. No es la empanada de cambray, es la empanada. No es la empanada de añejo o la empanada de cerdo, es la empanada. No es la arepa antioqueña, es la arepa, ¿no? Entonces, esa posibilidad de ver lo chiquito, perspectiva, hacía parte también de lo de los puros criollos. Y hay ciertos símbolos específicos que en cambio sí están diseminados, como el Divino Niño. He ido a Medellín y he visto altares que tienen en los taxis al Padre Marianito y al Divino Niño, ¿no? Y yo le dije al taxista, vea, un paisa y un rolo. Y se miró con una cara de culo que dije, veo si es rolo, no es rolo, niño es rolo. Pero no es rolo, es colombiano. Exacto. Exactamente. Ahí no tengo razón yo, es un niño colombiano, nacido en Bogotá, en una historia muy extraña, además porque eso se lo inventaron, realmente no es como, no existe una línea oficial, ¿no? Eso no viene de ningún lado, es como un whisky hecho acá, ¿no? Como Dios es europeo para nosotros, bonito. Pues se trajeron un monito y lo armaron en Bogotá y se tomó el país entero. Eso no es del putas, ¿no? Es como el niño de Praga, pero con un vestido rosadito, azul, pequeñito, de estatura, o sea, es exactamente el niño de Praga. Lo que pasa es que está vestido de niño bogotano pobre del Renacimiento que nunca tuvimos, ¿no? Con una batola a lo europeo, como una pijama. Y usted sabe que además en un comienzo está crucificado, ¿no? O sea, el artesano que ayudó a Juan del Rizo a hacer la imagen del divino niño, lo hizo crucificado y Juan del Rizo le dijo, pero ¿te volviste orate o qué? ¿Te volviste huevón? Sí, se embobó, que se taró. Entonces el man, no, pues quitémosle la cruz, ¿no? Perdóname, doctor. Lo bueno que sean europeos que le hacían caso, ¿no? Pero bueno, es decir, nosotros, mi generación tuvo, por ejemplo, los comerciales de ¿y de dónde son tus zapatos? Los traje de Miami, ¿no? O sea, nosotros tenemos una aspiración de Miami gigantesca que terminó convirtiéndose en muchos pequeños Miamis en las ciudades. Armenia, de pronto no, Manizales, pero Barranquilla sí, ¿no? Cali, ¿no? Cartagena, Medellín, Bogotá, ¿no? Uno muriéndose el frío y unos edificios de vidrio, unos centros empresariales blancos que me dicen, no, quieto, Miami Vice, ¿no? Cuidado, pues, con el Miami Beach o Atlantis Plaza, pues que era, ya lo reformaron, pero era el ponque rosado de Miami, como si lo hubieran traído en un helicóptero. Entonces, creo que no, yo creo que nosotros tenemos una generación que está mucho mejor en términos de lo aspiracional ahora, o sea, tenemos una generación que es mucho más clara en distinguir qué es colombiano y qué no. Puede que obviamente todavía haya mucho por mejorar, muchísimo por hacer, pero no creo que estemos tan mal. de acuerdo, yo creo que les tocó un país menos blanco, heterosexual, menos racista un poco, a pesar de que el racismo estructural se mantiene, pero tal vez sí o un poco más mestizo que a las generaciones anteriores y que dialoga muy bien con lo global. También estamos una cosa tan país menos católico también, bueno, muchas cosas. Yo que ha habido unos pequeños progresos y que estas nuevas generaciones son un poco afortunadas en eso. Ya para ir cerrando un poco, quisiera que habláramos
del libro que publicaste hace un par de años, que se llama Acaba Colombia, que tú propones acabar con Colombia. Y hay unas propuestas ahí, estamos tarantes, muy interesantes también, que mantienen ese estilo satírico, un poco con humor. Pero hay una propuesta estética y política, y bueno, ¿por qué no acabar con Colombia y por qué no acabar con los colombianos? Porque también a veces ser colombiano también es racista, ponerle música duro al vecino hasta las 5 de la mañana, sobornar a la policía, usted no sabe quién soy yo. Entonces, bueno, conversemos un poco de esta propuesta de acabar con Colombia. La propuesta mía, por ejemplo, es no acabar con ningún colombiano y en cambio acabar a Colombia. Creo que de hecho lo que nos tiene, o sea, la consecuencia más grave que tiene la Colombia, tal como lo conocemos, o Colombia como una idea, es precisamente que mucha gente ha muerto en nombre de esa idea. Creo que el nivel de victimización que Colombia ha ejercido en los colombianos hace que ya sea suficiente, o sea, no hay que acabar a nadie. Y en eso, también lo digo en el libro, no vale la pena acudir ni siquiera a recursos retóricos, éticos como el eterno asteroide, ¿no? Ay, ¿para cuándo el meteorito que nos mate? O, ay, que nos suelten una bomba nuclear, que es lo que dice uno cuando está en el tope de su emo colombiano, ¿no? Como, ay, es que no servimos para nada, ay, que nos maten. No, al contrario, me parece que tenemos que adoptar la salida difícil, que es no matar a nadie, que no se derrame una gota de sangre, pero que no se desperdicie una gota de sudor y ponernos en la tarea de acabar el país, precisamente porque siento que tenemos una relación abusiva, para que no se lo tengan que leer, tenemos una relación abusiva con nuestra clase dirigente, ¿no? Que es como el esposo que llega borracho, nos casca y nos revienta. Y al otro día, ¿no? Está haciéndonos desayuno, ¿no? Es que mi amor, usted sabe cómo me pongo yo, ¿no? Usted sabe cómo me pongo. Ahí le compré una cosita, ¿no? Que es como, nos revientan a palo todo el mundo y es como, ahí les firmé un acuerdito. Ahí nos sentamos a negociar una mesita. Ahí les entregamos una gabela a unos poquitos, ¿no? Y entonces nosotros estamos, ay, ¿será que no? ¿No? Y somos exactamente como esa persona, hombre o mujer, que buscando cambiar de pareja siempre consigue la misma pareja. Entonces su merced ahorita describía lo mal que estábamos con Duque. Huevón, o sea, cada vez que parece que va a haber un cambio desde que somos país, nunca lo hay. Nunca lo hay, ¿no? Mosquera tal vez fue el último gran reformador y todo lo echaron para atrás. López Pumarejo iba a hacer una gran reforma, todo lo pausaron desde su mismo partido, lo bloquearon, lo sabotearon y el segundo gobierno de López fue una tontería, no pasó nada, ¿no? Y de ahí para allá vamos, ¿no? Como parece que ahora sí va a haber un cambio. Samper, ¿no? Entonces Samper, este sí que era un presidente progresista, pero entró con dineros de la droga, entonces lo descubrieron. Ah, no, es que a Samper no lo dejaron gobernar. Huevón, cuando siempre hay un problema, ¿no? Hay algo que se repite, es que las cosas no funcionan. Entonces no es tanto las razones por las cuales no funcionaron aquí, aquí o acá, sino el hecho de que no funcionaron las cosas. Nosotros estamos sistémicamente evitándonos cambiar. Y nos la pasamos toda la vida, ya llegó Margot, y pasamos toda la vida eligiendo presidente como quien elige novio, ¿no? Entonces, a mí no me parece que eso haya que cambiarlo necesariamente. Yo creo que nosotros necesitamos replantearnos nuestros mecanismos afectivos. De nada sirven los debates. Es decir, mírese a la cara y dígame si usted no tenía elegido su candidato a la presidencia desde antes del primer debate del 2018. Obvio que sí, huevo. Obvio que sí. Yo sabía por quién iba a votar. Porque nosotros estamos eligiendo tipos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos machos maltratadores de todos los tipos, ¿no? Entonces está Turbay, que era una Tarbán, ¿no? De ultraderecha, fascista de mierda, del Partido Liberal, que montó el Estatuto de Seguridad para rompernos a palos literalmente, ¿no? Pero antes habíamos tenido un intelectual, ¿no? Intelectual creador del Festival Vallenato, que era Alfonso López Michelsen, un tipo inteligentísimo que cuando hablaba ponía a pensar al país, pero que el tipo había expropiado unas empresas, se había quedado con acciones de la Handel, expropiando a los alemanes durante el gobierno de su papá en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un tipo que censuró periodistas, un tipo, ¿no?, de una moral tan dudosa que después igual salimos a lamerle todos porque era columnista del Tiempo. Entonces, ¿qué diferencia hace? Pero después de eso tuvimos a un poeta, ¿no? Un poeta paisa,
Y tuvimos a Belisario, no, Belisario que es tan buen tipo, mire lo que pasó en el Palacio de Justicia, a ver qué tan buen tipo era Belisario. Entonces Belisario seguramente era un buen tipo, pero era un pusilánime y es exactamente lo mismo, lo estamos viviendo exactamente ahorita. Después tuvimos a Barco, que no hizo gran cosa, siguieron matando gente de la UP, ¿no? Y de buenas no nos mataron a Ida Bella, la vieja esa, ¿no? Después, ¿quién vino? Gaviria, que era un tipo que vino a reemplazar a la Esperanza, que quién sabe qué tal habría sido, ¿no? Y estamos todo el tiempo repitiendo la misma historia. No es que si hubiera sido Gaitán, no es que si hubiera sido Galán, no es que si hubiera sido Bernardo Jaramillosa, no, pero es que si hubiera sido Pizarro. Y el sistema siempre los está eliminando, siempre los está saboteando, siempre los está sacando. Y es una cosa sistémica. Puede ser por asesinato, por anulación, por frustración, por votación arrolladora, por divisiones intrapartidistas como pasó con Echandía, con lo que sea que pase, ¿no? Siempre hay una razón por la cual acabamos desechando esa posibilidad de cambio y vivimos todo el tiempo de que habría sido, ¿no? Hombre, esa presidencia de Galán, qué maravilla. Ese sí era un buen carro. Qué buen tipo. Entonces ese país necrofílico que nunca cambia, en cambio tiene siempre al mismo presidente. Entonces Gaviria, ¿no? Es un joven, ¿cómo sabes? Sí. Entonces, igual así, récord de desapariciones, récord de asesinatos, crímenes de Estado, récord de desmanes y arbitrariedades por parte de las fuerzas militares. ¿Qué cambió? Nada, se abrió la economía y ya. Llegó Samper. En el gobierno de Samper dejaron de matar líderes sociales, ¿no? ¿No? Mataron a profesores de sociología, defensores de derechos humanos, en ese momento no se llamaban líderes sociales, pero eran líderes de la sociedad, por lo tanto, ¿no? ¿Cambió algo? No, Pastrana, mucho menos, ¿no? Vino el Plan Colombia, se abrió el Caguán y el Caguán además sirvió para que la guerrilla se fortaleciera, pero para que además pudieran justificar una plata que vino a crear el ESMAD, que nos sigue rompiendo a palos todavía. Y después vino Uribe, y hablemos, Santos. Entonces Santos, ¿no? Entonces como no, ya no fue el hacendado a Tarbán Paisa, ¿no? Como no, entonces vamos a cambiar, no cojamos a este man que tiene como cara de señora, que es un tipo, no habla bien inglés, ya es un tipo como tan educado, ¿no? Se cuida mucho las uñas, el tipo es muy como así, misma mierda, ¿no? Como los mismos más, los mismos finales de paro agrario con mentiras que no se cumplen, que después desatan otro paro agrario, los mismos paros que se resuelven chambonamente, las mismas demandas incumplidas a los estudiantes, todo exactamente lo mismo. Entonces, ¿de qué nos sirve? No, entonces no, ¿y qué tal si ahora tenemos a este muchacho como joven tropipopero que mire, no mata una mosca, ¿no? Entonces, esa persona que siempre cambia de novio, pero tiene al mismo tiempo el mismo novio siempre, o que cambia de novia, pero tiene siempre la misma novia, tiene un patrón del mal, ¿no? Entonces, ese patrón del mal, muy a propósito, es la historia de nosotros, que nosotros estamos muy desconectados precisamente de ese mecanismo afectivo. Por eso digo yo, no lo cambiemos. No está mal que uno vea a una persona y uno diga, yo confío en él, yo voto por él, todo bien. Lo que pasa es que si uno se educa mejor, si uno se quiere más, va a votar mejor, va a elegir mejor y va a conseguir mejores recursos, se va a agenciar mejores gobiernos. De otra manera, no. Bueno, ¿y cómo crees que podemos cambiar ese patrón afectivo? Acabando con nosotros mismos, precisamente. Es que ahí voy yo, una persona que sea maltratada por su pareja, hombre o mujer, pero el 96% son mujeres, es una cosa sistémica, no voy a decir, ay, los hombres se ven maltratados. Una mujer maltratada por su familia, primero tiene que huir de su familia, o sea, tiene que desligarse de su identidad, llevarse consigo a sus hijos, y después tiene que pasar por un proceso de deconstrucción, porque como la gente que tiene codependencias o vicios o adicción al afecto, llámelo como se quiera, tiene tan metido en su entramado interno, en su identidad, ese vicio y esa adicción, esa persona debería destruirse a sí misma, o sea, desmantelarse y hacer otra cosa. En el caso de Colombia es exactamente lo que te propongo. Ese país de papel, del decreto antiincendios, de la ley de restitución de tierras que no restituye tierras, de la ley que prohíbe el paramilitarismo, que el paramilitarismo siga vivo, del país de los héroes, del país de las investigaciones selectivas, del país de los caudillos, porque además en el momento en que nosotros cambiemos de lado, no vamos a haber cambiado de caudillo y eso va a ser un problema, ¿no? Y eso hay que dejarlo clarísimo. La respuesta no está en lo que hay ahora. Y la respuesta no está en el corto plazo, la respuesta está en el largo plazo. No hay manera de que nosotros, con lo que hay, por su nombre,
Petro, Uribe o Fajardo podamos hacer ni mierda con este país. Nada, en absoluto, que vaya a funcionar o a cambiar. A nada, ¿no? Y si nosotros no planeamos a largo plazo, si nosotros no pensamos que tal vez tengamos que perder otro par de elecciones o ganarlas y decepcionarnos después, puede pasar. Si nosotros no entendemos que el ejercicio político va mucho más allá de la ida a las urnas a votar, que tiene que ver con una cuestión de conciencia y presencia permanente en pro del bienestar de todos al tiempo, nunca jamás vamos a construir un proyecto. Entonces lo que yo creo es que la palabra Colombia o la idea de Colombia ya imposibilita la creación del proyecto. Y en pro del proyecto tenemos que acabar con Colombia. Y que quedemos los colombianos. Si después no queda un país con ese nombre, ¿no? Si nos cedemos a un país y después Japón, tal vez con eso podamos volver a empezar a construir algo, ¿no? Yo descreo de los países, descreo de los estados, pero creo que existe un mucho mejor país y un mucho mejor estado que el que tenemos ahora y que podemos obviamente empezar a hacerlo. Lo que pasa es que la gente quiere ver el cambio hecho ya, la gente quiere que se le adjudique el cambio, ¿no? Como Petro, que tuitea diciendo que en la Colombia humana fue la medalla de oro de Mariana Pajones. Como mira, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no lo hiciste tú, ¿no? Te felicito. En la Bogotá humana, además en la Bogotá humana, bueno, marica, no tiene nada que ver. Por favor, relaja el papo, ¿no? Relaja el papo un poco, cálmate y piensa, y eso, mensaje para Petro, para mí, para todos, pensar que tal vez el cambio que queremos no lo vamos a ver nosotros vivos, pero hay que, y esto es algo que yo he aprendido del anarquismo, es hay que trabajar para los bisnietos. Es importante trabajar para los bisnietos. Pensar que no es uno el que lo va a ver. Entonces, todos creen que se van a pintar como el cambio ya, y esa idea del cambio ya nos genera una votación constante ansiosa, y esa votación ansiosa pues definitivamente nada tiene que ver con la construcción de un proyecto, sino con la construcción de un afecto. Está bien, pero tenemos que ser entonces mejores afectivamente. Tenemos que querernos un poco más, tenemos que conocernos mucho más, tenemos que ponernos atención y tenemos que dar espacio a que nos critiquemos y que la crítica haga parte constante de nuestra manera de dialogar con el mundo que nos... Bueno, pues me parece, no sé, me deja pensando en un montón de cosas en eso, y veo una lectura ahí muy psicoanalítica, pero a la vez muy interesante, y creo que es un riesgo que hemos asumido como nación, y es ese de, como de romper el espejo, de resquebrajar esa identidad. Y es verdad que llevamos siglos obsesionados con la búsqueda de un padre, ¿cierto? De un patriarca, y todo el tiempo nos vamos de mal en peor, un caudillo tras otro, de un bando, de liberal, conservador, de la derecha. Pero creo que hace falta como una especie de análisis. Me parece también muy bacana esa lectura. Yo siento que hay una perspectiva de género, y esa lectura de relación afectiva con lo casi que como una relación de, de hallazgo, de apego, de dependencia. Llevamos 200 años y más metidos en eso. Entonces, nada, pues muy bacano. Muchas gracias, Santiago. Pues, creo que estamos al final. Una jornada bastante larga, paga. Estábamos casi para 11 horas de transmisiones. Creo que cerramos muy buena manera. Gracias de nuevo por haber estado hoy en esta. Ojalá que podamos ir dialogando de esto, dando salidas. Muchísimas gracias, pues no, para mí es un gusto, me parece muy interesante tener esta oportunidad. Lastimosamente no poder estar allá en Quimbaya, pero sí al menos poder hablar con ustedes en Tupaga. Me parece que es fundamental que ustedes puedan seguir haciendo y creando este espacio, de manera que por favor váyanse con una pastilla Vic, una panelita con limón para bajarle un poco al dolor de garganta, y pues nada, mucha suerte y que siga y que se repita. Así sea. Gracias.